vamos a dar inicio a esta actividad. Eh, Hay caras conocidas y saben quién soy. Mi nombre es Víctor Stay, soy profesor de Estado en Castellano y Filosofía, soy licenciado en Educación y tengo todos los años en el CFT suficiente como para poder sentirme parte de él y de su modelo. Entonces, quiero señalarles que esta actividad de hoy es un taller. Y es un taller con la mejor intención, porque nosotros queremos que todas estas actividades que de pronto positivas se conviertan en actividades que sean de provecho para ustedes, es decir, que ustedes las apliquen. En la mañana tuve el mismo curso y dentro del curso les señalaba que en la universidad yo tenía un profesor que nos decía siempre que teníamos que ser muy proactivos, dinámicos y todo eso, pero él nunca fue dinámico. Entonces yo tampoco quiero caer en el mismo pecado de él y caer en lo que es una clase expositiva. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es llamarle taller a esta actividad. Así que vamos a empezar. Voy a... Voy a señalar algunas cosas que son importantes. En primer lugar, decirles que este taller está abierto a todos los docentes de todos los módulos, de todas las carreras, de las dos escuelas y también está abierto para los docentes que trabajan en los módulos transversales. Así que vamos a tratar de que esto parezca común para todos y para eso vamos a tratar de evaluar algunos criterios. Primero que nada, señalar que vamos a hacer un taller de evaluación en relación al modelo educativo que está señalado, que es nuestro, que es en base a competencia. Cuando uno dice en base, es como un poquito de ayuda, ¿ah? Porque absolutamente relacionado con competencias profundas no es, porque también estamos intentando llegar a eso, pero sí tenemos la intención de que sea en base a competencias, es decir, que las personas puedan desarrollar habilidades, destrezas, que tengan actitudes, ¿cierto?, que lo lleven a ir mejorando, avanzando, ¿cierto?, en su proceso. Y en su momento también lo expusimos, yo no voy a hacer mucha teoría de esto, pusimos que la competencia, ¿cierto?, está asociada ese perfil de egreso que nosotros queremos conseguir con nuestros estudiantes. Y para ello se elaboraron una serie de competencias distribuidas en módulos, eh, que cada módulo tiene sus resultados de aprendizaje o sus unidades, y que esas unidades, a su vez, también tienen sus criterios, y llegamos al punto más complejo y también el que realmente nos interesa de este taller, que son los descriptores de resultados. Víctor, Dígame. no, Aldo por acá. Hola, buenas noches a Todo. todos. Oye, Sí. ¿estás grabando en tu computadora entonces? Yo no le puse grabación, no, yo pensé que lo habías hecho tú, Aquí dice grabando. grabando. Ya. Sí. Así Debería ser que eso. a lo mejor debe estar grabando desde acá, pero dice grabando de todas maneras, ¿ya? Ya, perfecto. Así que Vale. al final yo lo voy a cortar. Pues perfecto. Ok. Entonces, decía que lo que nos interesa a nosotros son los descriptores de resultados, que son el último eslabón abajo y es detrás de lo cual nosotros debemos ir. Y los estudiantes están yendo permanentemente. No existen, no existen las notas para evaluar descriptores. No existen las notas para evaluar descriptores, tampoco para evaluar criterios. Y los resultados de aprendizaje, de alguna manera, tampoco son representados a través de una nota, sino que a través de lo que se llama el logro del descriptor, del logro de los criterios, el logro de los resultados de aprendizaje, y de esa forma obtener, ¿cierto?, que el módulo sea aprobado. Entonces, lo primero que vamos a hacer
para poder entender lo que queremos hacer de este taller, es usar la misma nomenclatura, los mismos elementos que estamos usando en lo que señalamos recién, y vamos a hablar de competencia. Porque ¿qué es lo que queremos nosotros? ¿Qué queremos nosotros para ustedes? Como docentes, ¿cierto? Que están trabajando permanentemente con nosotros, algunos otros que van llegando y otros están recién empezando, ya llevan un semestre y tienen algunas dudas, por supuesto, respecto de esto. Pero señalar que si este trabajo que vamos a hacer ahora, este taller, fuera una competencia, tendría un resultado de aprendizaje también. ¿Y cuál es el resultado de aprendizaje que esperamos al final de este taller? Bueno, desarrollar competencias evaluativas en docentes del CFT en base al modelo de aprendizaje basado en competencias. Disculpen la redundancia ahí, pero la idea está clara. Entonces, eso es lo que queremos al final, que ustedes sean competentes en esta área, que hay muchas dudas. Entonces, como hay un resultado de aprendizaje, esto tiene criterios de evaluación. Y tenemos 3 criterios de evaluación para este resultado de aprendizaje. Uno, tenemos que identificar formas de aprendizaje efectivo de los estudiantes. El segundo criterio de evaluación es preparar material evaluativo efectivo de las competencias específicas, genéricas, sellos o sello. Entonces también ahí vamos a tener que trabajar durante esta actividad en eso. Y un tercer criterio de evaluación es registrar en el consolidado, que nosotros llamamos informe final de evaluación del módulo. Algunos, por ejemplo, en la escuela de donde está la carrera de administración, enfermería, pudieron trabajar con los docentes. En la escuela de donde está la carrera de mantenimiento, la carrera donde está energía renovable, lo hicieron directamente con los cargados y ellos le pidieron las notas y ellos traspasaron esto acá. Pero la idea es que al final de esta actividad ustedes puedan registrar en un consolidado informe final de evaluación algunos descriptores, el logro de algunos descriptores que yo les voy a señalar. Entonces, como les digo, estamos homologando los objetivos de este taller a la estructura que nosotros usamos para evaluar. Por lo tanto, el primer criterio de evaluación es identificar formas de aprendizaje efectivo de los estudiantes. Y aquí vamos a reconocer un descriptor primero. Esto está creado por nosotros, no existe un módulo sobre esto, sino que yo creé estos descriptores y vamos en primera instancia vamos a identificar los estilos de aprendizaje presentes en la educación formal. Vamos a hablar de estilos de aprendizaje. En el segundo descriptor vamos a jerarquizar los estilos de aprendizaje de los estudiantes según su efectividad en la retención. O sea, ya se fijan, hay un descriptor más elaborado. Y tercero, vamos a valorizar el aprendizaje kinestésico como el más efectivo y afín al modelo educativo del CFT. Entonces, para estos descriptores, yo tengo que crear actividades que después tengo que evaluarlas. Por eso yo digo, nosotros debemos ir detrás de los descriptores. Ellos son la razón de ser que nos permite a nosotros preparar contenidos, que nos permiten generar actividades, que nos permiten evaluarlos. Porque se evalúa una sola vez. No podemos un descriptor evaluarlo 2 o 3 veces, una sola vez. Por lo tanto, para este criterio de evaluación y estos 3 descriptores, hay algunas actividades. Una sería que, en primera instancia, que el docente verifique los aprendizajes previos del estudiante usando una técnica que se llama CQA. Ya la voy a explicar, pero básicamente es cuánto sé, qué quiero aprender y cuánto aprendí. Segundo, los estudiantes van a observar una nube de palabras y van a identificar conceptos que puedan desarrollar una definición de aprendizaje. No es que yo les dé una definición, los estudiantes la crean y en este caso, como ustedes van a cumplir el rol, vamos a tener que elaborar alguna ahí y vamos a hacer un trabajo de parejas, ¿ya? Ya les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Y después, dentro de la tercera actividad para esto, el docente expone la pirámide del aprendizaje haciendo reflexionar a los estudiantes sobre la retención de información. Veamos. Esta es la técnica CQA. Son 3 columnas. En la primera, en la C, es cuánto sé.
En la segunda, la Q, ¿qué quiero saber? Y en la tercera es la A, ¿qué aprendí? Entonces, yo a ustedes les envié en un correo un formato de esta técnica, pero lo vamos a desarrollar igual individual, porque yo quiero que ustedes después me envíen esto escrito eh, en su momento con el resultado que ustedes tuvieron de su trabajo personal y también de lo que ustedes recogieron de acá. Si, igual lo pueden hacer. Entonces, lo que vamos a hacer, lo primero es completar eh, eh, lo ven ahí, ¿cierto? A disposición de ustedes, ¿cierto? Sí, me imagino que sí. Eh, ¿Me están escuchando o no lo he escuchado? Sí, ¿Alguna ya. duda? ¿Está todo bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, Sí, Se sí, escucha, se escucha. se Bien, escucha bien y Y va todo todo bien. bien. perfecto. Entonces, vamos a hablar de estilos de aprendizaje. La pregunta es, en esta parte de la técnica 5A, que ustedes pueden aplicar con sus estudiantes con un concepto, con una idea, para empezar un contenido, eh, nada está malo. Lo que digan está bien. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos saben de estilos de aprendizaje? Y ustedes podrían decir, no tengo idea, ¿no? Ni nada, no sé. Podrían decirme, pero también podrían decir otra cosa, o cualquier idea que les suene. ¿A qué les suena estilo de aprendizaje y con qué palabras ustedes las asocian? Pueden hablar, por favor. ¿Ve? Recién me escuchaban, ahora no me escucharon. ¿Con qué ustedes asocian el estilo de aprendizaje? Nada de lo que digan está malo, todo está bien. Es una lluvia de ideas. A ver, ¿Se escucha? algo bien, algo. Tratemos, a ver, escuchar. ¿Algo así? ¿Se escucha? Ahí sí, sí, ¿Estaba hablando del estilo de aprendizaje? sí, Bueno, tengo entendido que tiene que ver con el asunto de si soy más visual, auditivo o kinestésico. ya. Todo lo que diga, no me pregunte porque esto es una afirmación. Me faltó un efecto kinestésico. Ya, ¿con quién habló? Daniel Cáceres. Daniel. Es que este Daniel, computador es de mi trabajo. sí, No aparece tranquilo, el no te nombre. preocupes. ¿Ya? Ya tengo algo. ¿Qué más, qué creen ustedes, los demás? ¿Puede ser? ¿Cuántos Verbal. saben? Metodológico. Metodológico. ¿Ya? ¿Más? Verbal. ¿Ya? ¿Cuál le suena? Que sea práctico también, un estilo práctico de aprendizaje. Práctico. Estilo. Hacer. Hacer. ¿Ya? ¿Y qué más? Lógico. ¿Perdón? Lógico. Lógico. Creo. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Podría usar con alguna otra palabra? Igual, Valórico. está bien harto, ¿eh? ¿Perdón? Valórico. Valórico. ¿Puede ser investigación? No me pregunte, es una afirmación la que tiene que hacer Ya, usted. investigación. Investigación. Ya. Perdón. Autodidáctico. Autodidáctico. Ya. Ahí le falta un acento. Ya. Entonces, si se fijan bien, ustedes han construido de alguna manera una idea de lo que es un estilo. O sea, las personas cómo aprenden, de manera visual, auditiva, kinestésica, las personas aprenden de manera metodológica, las personas aprenden a través de la palabra, hay personas que aprenden de manera con un estilo práctico, haciendo, usando la lógica, manejando ahí el valórico, aprenden porque hay valores que los llevan hacia eso, aprenden porque utilizan la investigación como un método,
Y también hay quienes tienen aprendizajes que lo hacen a través de la condición de autodidacta. Mire, encontré un montón de cosas a partir de lo que ustedes me dijeron. ¿Ya? Eso es lo que ustedes dijeron. ¿Cuántos saben? Ahora, ¿quieren saber sobre los estilos de aprendizaje? ¿Qué les gustaría saber? Gente pensando. ¿Cómo utilizar los estilos de aprendizaje? ¿Ya? ¿Cómo utilizarlos? ¿Ya? Quizás puede ser cuál me puede servir a mí o... ¿Cuál me puede servir? ¿Ya? Claro. Pues, ¿cuál me sirve? ¿Cómo lograr? ¿Ah, ¿cómo lograr qué? ¿Cómo lograr el aprendizaje? ¿Cómo lograr el aprendizaje? ¿Ya? ¿Cómo crear pensamiento lógico en los estudiantes? ¿Cómo crear pensamiento lógico? ¿Cómo aplicar el tipo de aprendizaje? ¿Cómo aplicarlo? Claro. ¿Es efectivo el estilo de aprendizaje que utilizo? ¿Es efectivo el estilo que uso? ¿El estilo de aprendizaje de los estudiantes que uso? ¿El estilo de aprendizaje que uso? ¿Tantas dudas? Qué bueno. ¿Qué más? ¿Estaba escrito por algo? ¿Ya? Faltó el signo de interrogación ahí. Tengo potenciar el manejo del aula virtual en beneficio de las clases, en este caso, las herramientas. Importante también considero que el aula virtual, sacarle el rendimiento adecuado, tiene una serie de herramientas que nosotros podemos aplicar también con un buen manejo y podemos utilizarla para beneficio de las clases. Ayuda Ya, bastante también. Esto que me dices, más que una duda, es como tú estás planteando una solución, o sea, está ya en la etapa de tercera etapa del que aprendí, porque Ya. tú estás utilizando todas las dudas y todo lo que sé, y estás diciendo, aquí hay una forma. El aula virtual, ¿cierto? Requiere que nosotros los hagamos trabajar de una forma específica, y eso está, digamos, en el tercer nivel, ¿ya? Y eso lo vamos a ver de ahí, pero está bien lo que el enfoque que le está dando en el sentido de la practicidad, ¿ya? ¿Qué más? O por último, para cerrar esta parte, ¿Cómo fomentar aspectos valóricos en la enseñanza? ya. Conocer el perfil de los estudiantes para aplicar en este caso, el mejor método. Debo saber, conocer el perfil, sí, el perfil, ¿cuál fue el perfil? ¿El perfil de qué tipo? De los estudiantes para saber a cuál estrategia utilizar en realidad, o cuál de todos los métodos me Para serviría. elegir la mejor estrategia. Como método. Yo me quedo con eso, ¿ya? Por razones de tiempo y porque creo que si yo hago una comparación con lo que había en la mañana, ustedes tienen mucho que saben y también muchas dudas y con muy buenas preguntas. Por ejemplo, señor, ¿cómo utilizar y cómo tomar este estilo de aprendizaje, cómo utilizarlo de la mejor forma? Todavía no sabemos cuáles son los mejores estilos de aprendizaje, no lo hemos visto. Si alguien sabe algo, pero bueno, en lo que cuanto sé, sí, tenemos que confirmar y que eso que cuantos saben efectivamente sea así, ¿ya? Así que voy a guardar esto y voy a continuar con la presentación, ¿ya? Porque ahora, después de todo lo que ustedes dijeron, ¿cierto? Y coincidiendo con el segundo descriptor, acuérdense que ustedes sus actividades tienen que ir siempre en función del descriptor y tienen que evaluarlo. Por lo tanto,
yo, el primer descriptor ya lo tengo analizado en la actividad que ustedes hicieron. Podía yo evaluar, después de todo lo que me dijeron, podía evaluar ese descriptor. ¿Ya? Ahora, en este caso, hay aquí una nube, no es una nube, es como un carrusel, algo que gira, donde hay muchas palabras, y en estas palabras hay elementos claves para poder construir una definición de lo que es el aprendizaje. Entonces yo les voy a pedir que se junten de dos en el chat. Ustedes saben que en el chat del Zoom ustedes pueden elegir a la persona con la que van a hablar. Pueden hablar para todos o pueden hablar para uno. Entonces, por favor, de los 15 que están ahí, o de los 14, porque están contando a mí, debería haber unas 5, 6, 7 parejas. Por favor, podrían juntarse y hacer que vamos a trabajar en una definición y se pongan de acuerdo y ya con actividad. Primero vamos a señalar la actividad. La actividad es que ustedes, a partir de lo que tienen acá, que es esta presentación, donde hay una serie de palabras, elaboren una definición de lo que es aprendizaje, usando palabras que están acá, que se destaquen dentro de esta nube de palabras. Y la escriban, uno de ustedes la puede escribir en el mismo chat y la vamos a leer todo y vamos a buscar elementos comunes para poder desarrollar en definitiva una definición, pero elaborada por ustedes. Esto mismo es lo que ustedes tienen que hacer con los estudiantes en sus actividades. Porque yo le puedo entregar definiciones, le puedo decir, miren, los cito y le digo, busquen en internet y van a encontrar millones de definiciones. Pero lo importante es que ellos, en actividad práctica, lo hagan. Así que vamos a pagar nosotros primero esto y vamos a hacer esa actividad práctica. Así que, por favor, llamen a alguno de los compañeros y pregunten y decirle que se pueden juntar. ¿Ya? Entonces, yo acá, a ver, tengo 22 participantes, subió. Entonces, no sé cómo lo hacemos. Camila Muñoz, ¿está ahí a la mano, no? Sí, hola, buenas tardes. Hola, Camila. No sé, usted invite acá a la César, a cualquiera de sus compañeros. Ya mándele Ya, un mensaje por interno. Sí, los que están Ya, ahí del ok. mismo chat. ¿Ah? Ok. Y todos hagan lo mismo. Claudio, no sé si va a trabajar con Marcelo o no quieren verse. No quieren verse. Voy a construir una definición juntos, ya que trabaja con los mismos módulos. Podría ser. Juan Carlos, no sé, ahí hablemos y después, en 5 minutos, en 5 minutos deberían armar una definición escrita por uno de ustedes en el chat. ¿Está claro o hay dudas? Tienen que mirar el... Viendo la vista esto. Yo lo voy a dejar ahí durante 5 minutos y ustedes van a elaborar en el chat una definición junto con un compañero. Pero definición, no queda muy claro en relación a qué término, a todo esto. Aprendizaje, una definición de aprendizaje. De aprendizaje, con las palabras que están acá. Perfecto. Abajo está la explicación. Estudiantes observan nubes de palabras, identifican los conceptos más representativos para desarrollar una definición de aprendizaje. ¿Ya? Lo hacen de a dos, como les dije recién, y la escriben uno de ustedes la escribe en el WhatsApp, y si la tenemos que explicar, la explicamos. 5 minutos, son las 7 a las 20 justo. A las 20 horas podemos ya la tiene antes, puede ir publicando. ¿Dudas? Me van a decir entonces ahora lo que encontraron.
¿Me van a publicar o no? En el chat. A ver si hay Estamos en algo. proceso. Ah, a ver, ahí hay algo. Aquí hay algo ya. Los demás siguen escribiendo. Dice, aprendizaje dice, pero eso leo, dice, proceso que permite la adquisición y refuerzo de conocimientos y habilidades. Bien. Aprendizaje es adquirir un conjunto de competencias necesarias para la resolución de nuevos problemas. Esta definición se parece mucho a lo que nosotros queremos. Adquisición y comprensión de conocimientos y o contenidos a través de la resolución activa. Miren, dos palabras que también son bastante claves. Es un proceso que implica un conjunto de estructuras y metodologías que tienen como fin el adquirir conocimiento y la adquisición de competencias. Me quedo con este concepto de proceso, ¿cierto? Que no es una cosa fija, sino que es una cosa que es permanente. ¿Qué más me llega? Capacidad para adquirir nuevos conocimientos cuya habilidad se desarrolla con los conocimientos previos. Importante reconocer los conocimientos previos. A ver acá, más larga, a ver. Es un proceso que implica, eso lo leí, ¿no? No. Es un proceso que implica un conjunto de estructuras y metodologías que tienen como fin el adquirir conocimiento y la adquisición de competencias, métodos que permiten potenciar las competencias desde un punto de vista del conocimiento y de habilidades prácticas. Bien. Aprendizaje, conocimiento nuevo, adquirido sobre una temática en particular, mediante diferentes estrategias o vivencias que permiten solucionar un problema. Métodos que permiten potenciar las competencias desde un punto de vista del conocimiento y habilidades prácticas. Es un proceso que busca favorecer el desarrollo de conocimientos, capacidades y competencias a partir del descubrimiento, el andamiaje y la activación de experiencias previas. Si se fijan, ustedes han sido capaces, algunos de manera individual y otros de manera entre dos personas, ¿cierto? Desarrollar una definición a partir de algo con lo que se les entrega y también un poco como lo está definiendo ahí. La idea es que nosotros rescatemos lo que se sabe. Por eso nosotros fuimos a la técnica SIGUA. Tenemos que ir siempre detrás de que nuestros estudiantes, de poder descubrir qué es lo que ellos traen. Porque de esa manera yo voy a poder hacer un constructo, voy a construir algo en función de lo que para él puede ser significativo. Esa es la idea. Así que yo, bueno, los que están escribiendo al último, les agradezco proceso de aprendizaje de algo por medio del estudio, el ejercicio, la experiencia. Miren, todo lo que ustedes dicen acá, todo lo que ustedes han elaborado como una definición, ustedes podrían habérselo pedido a un estudiante, como bien les dije delante, a través de internet. ¿Cuánto se les queda de eso? ¿Cuál es la cantidad de retención respecto de eso? Si yo les digo, busque una definición, o yo se la doy por escrito, se la dicto en la clase, o la escribo en la pizarra. ¿Cuánto creen ustedes que va a durar eso? Esta es la pregunta que vamos a responder ahora. Porque miren, pongan atención a lo que vamos a ver ahora. Acá. Miren lo que tenemos acá. Esta se llama la pirámide del aprendizaje y tiene que ver con la retención de los estudiantes después de 24 horas. Y bien alguien dijo por ahí, cuando hicimos la técnica SIGUA, habló de auditivo, visual, de kinestésico. Lo primero que dijo, no me acuerdo quién fue su compañero, pero aceptó a la primera afirmación. O sea, ¿cuánto sé? Él sabía. Sabía que hay una retención auditiva, una visual y una kinestésica. Que una que es activa y una que es pasiva, ¿cierto? En ascenso, de acuerdo a esta línea que está ahí. Y esta pirámide, si se fijan bien, en el plano auditivo, fíjense bien los porcentajes de logro de retención después de 24 horas, cuando solamente recibimos
palabras escuchadas. En este caso, por ejemplo, si yo estuviera exclusivamente exponiendo un 5%, y por leer, la retención alcanza el 10%. Por utilizar audiovisuales, o en este caso, yo siempre aludo y les señalo a mis profesores lo que se llama la data dependencia. Hubo hace un tiempo atrás acá un corte de electricidad y los profesores no estaban haciendo clases porque no había luz y el data no funcionaba. Y ahí yo digo, tienen que buscar una forma, o sea, de solucionar el problema, que no sea con corriente, que no sea con data, que tenga otra alternativa. Pero utilizar audiovisuales, miren, 20%. Después, dentro de lo visual todavía, demostrar un 30%. Y ya en la argumentación ya tenemos un 50%. En realizar prácticas un 75% y en enseñar a otros un 90%. Y eso corresponde al plano de lo kinestésico. Cuando hablamos de kinestésico, es una palabra que tiene que ver con el movimiento, ¿cierto? Kine es movimiento, articular, una palabra de origen griego. Entonces, el aprendizaje, la retención, cuando las personas argumentan, cuando realizan práctica, cuando enseñan a otros, es favorable en relación a otros. Entonces la pregunta, después de exponer, ¿cierto? Esto, ¿qué les dice a usted esta imagen? Porque esa es la intención del descriptor, que ustedes reflexionen, que los estudiantes reflexionen sobre eso. ¿Qué reflexión les merece estos datos que ustedes están recibiendo en este momento? Bueno, por mi parte, cuando estamos haciendo clase enseñando, la idea es que no solamente el profesor hable y sea como en el centro, tratar de que los estudiantes participen de forma activa en la clase, hacerlos participar, tratar de hacer demostraciones como sale allí, ir un poco más allá, solamente que sea una lectura, algo positivo, hacer más de lo positivo. ¿Ya? ¿Es un esfuerzo o es una convención? ¿Está convencido de que tiene que ser así? ¿O va a ser un esfuerzo porque tratar de que ellos, de que la clase sea que sea menos expositiva? Es la idea para que ellos puedan adquirir mayores conocimientos. Sí. Pienso que ha dado mejores resultados, porque el profesor cuando habla todo el día está bueno, cuando la persona habla mucho y no hay una interacción, es como que se vuelve monótono y puede pasar pasa lo que está, por ejemplo, ahí en la pirámide, que el estudiante pasaría a ser pasivo. Y ahí vemos el porcentaje de retención que tiene, entonces la idea es que tratar de hacerlo más activo en este caso. A menos no es mi criterio. Y tratar de hacer, aunque sea una clase teórica, tratar de que el estudiante tenga un rol más activo. Gracias, yo he tratado de incentivar la participación del estudiante, pero quizás me gustaría plantear una inquietud sobre, por ejemplo, subir textos para que ellos lean y luego aprovechar el tiempo de clase para aplicaciones prácticas. Ya. Pero te encuentro con la dificultad de yo si bien yo tengo textos, pero no tengo los tengo en formato físico. Y pasarlo a digital yo no tengo escáner. Esa es la principal dificultad que tengo. Ahora seleccionar que lean un capítulo, lo otro que se atrevan a leer, que es lo otro que más cuesta. Claro, y si te fijas bien, en la lectura la retención es de 10%. ¿Valdrá la pena? Es que la idea es leer, solo leer, solo leer, lo solo leer. teórico Yo no estoy para diciendo aplicarlo posteriormente en lo práctico. Entonces, sí, ahí sí. yo
destino todo el tiempo de la clase a explicar lo teórico, me queda con muy poco tiempo para la aplicación práctica. Ya, y usted sabe, y todos sabemos, deberíamos saber, o de- para los que no saben, mejor dicho, nuestro compromiso es que nuestras actividades sean, ojalá un 50% teórico y un 50% práctico. ¿Ya? Entonces, eh, hay que buscar la forma. Bueno, yo les dejo esta inquietud, y de hecho, les dejo tres, dentro de la reflexión, tres preguntas. ¿Qué porcentaje de retención les parece más sorprendente? ¿Por qué? ¿O qué porcentaje le ha provocado una mayor decepción? Explíqueme, hijo. Don Víctor, Dígame. yo escribí en el chat porque tengo problemas con el computador, pero lo ideal sería, ¿no es cierto?, en el punto anterior, que al cierre de la clase, ¿no es cierto?, cuando vemos si nuestros alumnos aprendieron el descriptor enseñado, ¿no es cierto?, que uno les explica al principio, hacer una actividad práctica para demostrar al tiro el conocimiento y así damos por cierre ese descriptor enseñado. Y lo refleja, sí, este era el descriptor. Y que ellos se den cuenta si lo aprendieron o no, ¿cierto? Debería ser así, así como lo hacemos nosotros, que ponemos el objetivo al principio de la clase y después no sabemos si lo logramos o no. Sería bueno, como dice usted, rescatar eso, rescatar de que como ellos van detrás de un descriptor, sepan que, sí, lo manejo y lo manejo relativamente bien. Esa es la idea. ¿O estoy interpretando mal lo suyo, Marcelo? No, eso fue lo que le quise decir, don Víctor. Gracias. Por ahí alguien quería hablar. Y las preguntas que tengo ahí, ¿quién me las responde? ¿Qué le sorprendió más en este porcentaje de retención? A mí me pareció importante el porcentaje de leer, o sea, un 10%, como no le podría tanta importancia al leer si voy a retener un 10% de lo que leí. Sorprende el porcentaje. Claro, sorprende porque, claro, está manifestado como solo leer. ¿Se fija? Solo leer. Y usted para la prueba tome, léase eso. En ese sentido. Y que entre en la prueba, ahí está, pues toda la materia. Estúdienla. En ese sentido, es muy probable que lo que el estudiante lea sea retenido en parte el día, para el otro día y ya después lo olviden. O sea, lo pongan en su memoria a corto plazo, y lo que a nosotros nos interesa es que eso quede de manera permanente. Entonces, no nos sirve mucho solo el leer. Sí, es importante leer. Recuerden que si yo la teoría, que la tengo que leer, la tengo que entender, ¿cierto? No la aplico, es infértil, no puedo hacer nada, solo teoría. Y al revés, si yo hago solo prácticos, me dedico a hacer solo prácticos y no enseño la teoría, eso es ceguera, porque estoy pegándole a cualquier cosa si yo no manejo la información. Entonces es una combinación. Y en este caso, volviendo a la pirámide, lo kinestésico es cuando yo argumento, cuando yo realizo prácticas, actividades concretas o enseño a otros, estoy utilizando todos esos elementos para que quede en mi memoria de largo plazo, ¿cierto? La información. Es muy probable que yo al final de este día, porque yo estoy en esta instancia de enseñanza, me quede con mucha información de lo que ustedes me digan y de las cosas porque ustedes entenderán que el aprendizaje es horizontal, no es vertical. Yo no soy una eminencia en educación que viene aquí a decirle, mire usted, la verdad es esta y punto, y usted escúchela y asúmala. No, yo aquí, si alguien no está de acuerdo conmigo y tiene buenos argumentos, soy el primero en ponerme contento. Pero esto es así. Cuando ustedes trabajan con sus estudiantes, consideran esta pirámide.
Y recuerden esto de que en la medida que los estudiantes hacen, mueven cosas, los hacen ustedes organizar, desordenar, volver a armar, van a obtener mucho mejores resultados que todos otros. Entonces la pregunta que me estoy haciendo acá, son estas 3 preguntas, que yo, si yo le pudiera llevar al formato de evaluación, si yo tuviera que esta reflexión evaluarla, la evaluaría así, miren, la evaluaría con otro formato de evaluación, ¿cierto? Donde pongo los datos, donde tengo todo el todo oficial, porque ahí arriba, en la esquinita, el 2003, ¿cierto? Le pone un timbre y le pone un número, ¿cierto? Y le asigna un número y lo archiva. Y yo no voy a archivar algo que no esté bien construido, ¿verdad? Porque eso después me vienen a consultar a alguien y me dice, bueno, ¿y cómo evalúa usted? Mire, evalúo así. Un ejemplo, no va a ser algo mucho más complejo, pero ocupé el resultado de aprendizaje, que es el que estoy desarrollando hoy día con usted, y ocupé de los 11 descriptores que tengo para esto, ocupé el 2 y el 3, y los asocié con las preguntas. El 2 con el 2 y el 3, y el 3 con las preguntas 1 y 3. Por lo tanto, la pregunta 3 tiene mayor valor porcentualmente al momento de poder evaluarlo. Entonces, ¿qué porcentaje de retención les parece más sorprendente? ¿Por qué deberían escribirlo? Yo, mi intención era ponerla ahí compartirla ahí, pero no se las envié. Pero les voy a enviar la presentación mañana a todos, los de la mañana y los de la tarde, para que la tengan. Yo sé que algunos nunca las más las ven, pero es mejor enviarla que no hacerlo, porque puede que en alguna medida les pueda servir, ¿ya? Así que eso, se supone que van a la respuesta y ustedes van a evaluar 2 descriptores de 11 en este caso. Esa es la forma, ¿ya? Y después de la reflexión, nos vamos con el segundo criterio de evaluación de este resultado de aprendizaje, que era en este caso, entregar competencias para ustedes, docentes, para la evaluación de los aprendizajes de estudiantes, utilizando este método en base a competencias. Entonces, la idea era como preparar material evaluativo efectivo de las competencias específicas, genéricas y sellos. Para ello, el 4 distingue competencia específica, genérica y sello del modelo en base a competencia, identifica la estructura de los descriptores a partir de sus partes esenciales y diseña actividades de aprendizaje en función de un criterio de evaluación y elabora instrumentos evaluativos para verificar el aprendizaje de al menos un descriptor. Esos 4 descriptores, ¿cierto? Tienen también actividades asociadas. En este caso, me pasé del tiempo, el tiempo para esta actividad, la actividad 1 íbamos a hacer igual la misma técnica, pero la vamos a hacer sin escribirla, pero sí señalando algunos aspectos. Y vamos a ver si vamos a exponer la estructura de los descriptores identificando su parte. Miren, fíjense, la palabra expone, me pasó en la mañana lo siguiente. Yo expuse este punto, la estructura de los descriptores, y después cuando lo fuimos a evaluar, nadie se acordaba. ¿Y sabe por qué nadie se acordaba? Porque yo solamente expuse y dije, los descriptores tienen 3 partes, tienen un verbo en presente del modo indicativo, y después tienen un complemento directo que responde a la pregunta ¿qué es lo más el verbo? Y un contenido posterior que tiene que ver con las condiciones que sean cómo, cuándo, dónde. Esa es la exposición y al final no les quedó nada. Claro ejemplo de que los positivos no siempre da buenos resultados. Y después se supone que van a seleccionar descriptores de su especialidad y diseñan una actividad de aprendizaje considerando el 75% de efectividad como mínimo para su logro.
¿ya? Después va a elaborar instrumentos más apropiados para la verificación del logro de los escritores seleccionados. Recuerden, siempre nuestras actividades van en función de los descriptores y por lo tanto también las evaluaciones tienen que ir hacia allá. Bueno, la pregunta es, porque el primer descriptor me dijeron ahí, me dice ahí, ¿qué son las competencias específicas, genéricas y sello? ¿Y cuánto sé de ello? ¿Ustedes saben lo que es la diferencia o qué son las competencias específicas, genéricas y sello? ¿Qué saben de eso? No lo voy a escribir, ¿ah? El momento de reflexión. ¿Son distintas? ¿En qué se podrían diferenciar? Acá, Sí. o sea, yo entiendo que las específicas tienen que ver con competencias, o sea, que van directamente relacionadas con la especialidad que se estudia. Las genéricas tienen que ver con la parte más, digamos, como la forma, la actitud frente a las problemáticas que se les plantean. Y el sello, digamos, es lo que busca la institución con respecto a esas dos anteriores, algo así. Ya, gracias. Tiene un porcentaje importante de cierto todo lo que dijo. ¿Qué más saben? ¿Qué podían decir respecto de eso, a partir de lo que su compañero ya señaló? Y que hay algunos elementos que están establecidos en el marco de cualificaciones. Por ejemplo, las específicas y las genéricas, ¿cierto? Están a la base de un marco de cualificaciones que te indica cuáles son esas competencias y la descripción de cada una de ellas. Además que se tienen que lograr en cada uno de los niveles de la formación técnico-profesional. Ya. Y eso que está compartiendo usted con nosotros, lo podría señalar porque usted está hablando de algo que yo no he hablado, que tiene que ver con el marco de cualificaciones. ¿Qué sabe acerca de eso usted? Sí, el marco de cualificaciones es un marco, un referente, ¿cierto?, que existe en la formación técnico-profesional, que señala cuáles son las competencias que se deben desarrollar, ¿cierto?, dependiendo de una especialidad o una carrera asociada a la formación técnico-profesional. Entonces, hay un listado de competencias, por ejemplo, las genéricas, ¿cierto?, que están definidas a través de este marco, lo que es como un consenso que se genera en la formación técnico-profesional para saber cuáles son aquellas competencias que se tienen que desarrollar y que se tienen que enseñar en la formación técnico-profesional y también asociadas a, como les señalaba, a las carreras o a las especialidades. Porque además el marco de cualificaciones parte desde la formación media, o sea, de enseñanza media, formación TP de enseñanza media, hasta la formación que nosotros entregamos en el CFT. Exactamente. Gracias. Mire, para que podamos entender esto, o sea, nuestras exigencias, lo que nosotros queremos de nuestros estudiantes, está todo normalizado, está normado y está establecido en este marco de cualificaciones que tiene dentro de sus características, ¿cierto? Que es secuencial, es decir, hay niveles a los cuales yo puedo acceder. En la educación superior, por ejemplo, universitaria, tiene un nivel, el más alto, y nosotros estamos entre el tercer y el cuarto nivel. Entonces, estas competencias genéricas y estas competencias específicas tienen esas características. La vamos a definir, pero la vamos a definir a partir de un ejemplo, y yo les voy a entregar acá. Yo tengo 3 competencias específicas, 3 genéricas, y ustedes me van a... Son ejemplos, y de ahí vamos a definir, porque también, insisto, no sacamos nada con definir a partir de algo que me entreguen. Podemos concluir aquí, a partir de estos ejemplos, lo que es la diferencia entre cada una de ellas.
Y vemos que hay competencias específicas. Por ejemplo, la C4 dice, supervisar operaciones logísticas según procedimientos y acuerdos comerciales y legislación vigente. ¿Hay alguien que conoce esa competencia específica? ¿Alguien la tiene que utilizar dentro de ustedes? ¿Con qué carrera la podrían ustedes asociar esta especialidad, esta competencia logística. Logística. Técnico de nivel superior logística. Ya, perfecto. Y Yo ahí, fíjese. la vi en servicio al cliente. Ya, usted hizo un módulo con transversal, el de servicio al cliente o de logística. No, de logística. Ah, logística, ya. Sí, el otro de atención, perdón. Entonces, claro, son específicas de la especialidad. Controlar carga y su documentación según procedimientos y acuerdos comerciales y legislación vigente. Y fíjense en las competencias genéricas. La última, la CG7, dice competencia genérica 7, actuar de acuerdo a las normas y protocolos que guían su desempeño y reconoce el impacto que la calidad de su trabajo tiene sobre el proceso de la organización. Miren, su compañero, el primero que tiene no sé cuál es el nombre, que me olvido. Daniel señaló justamente esto cuando trató de definir la competencia genérica, señalando como más bien actitudinal, ¿cierto? Son condiciones y muchas veces dentro de los perfiles de egreso de nuestros estudiantes nos piden más características de estas, que manejen más competencias que son más bien genéricas. Algunos hablan de competencias blandas, que tienen que ver con la relación con las personas, que tienen que ver con la disposición al trabajo, que tienen que ver con la responsabilidad, con la autonomía, que tienen que ver con la dedicación permanente, ¿cierto? Y obviamente que los de arriba, las competencias específicas, las pueden obtener igualmente a través de la experiencia. ¿Y qué pasa con las competencias sello? Dijo algo su compañero, pero ahí yo tengo una diferencia. ¿A qué le llamaremos competencia sello? ¿Qué es un sello? Que no es un sello como competencia. ¿Para qué se ocupan los sellos? Cuando dicen el sello de esta empresa, de esta institución, es este. Sería como un elemento Como la identidad. diferenciador de los demás. Escuché dos personas. Una dijo identidad y la otra persona dijo, perdón, la última. Diferenciación, como un elemento de diferenciación Claro. de la... Ya, dos palabras precisas, identidad y diferenciación. Ya, somos distintos al resto. Para mí ¿Sí? es como un estándar que busca digamos, la institución que está entregando Ya. la formación. También. O sea, identidad, diferenciación, estándar, eso queremos que nos miren así. Queremos que nos vean como una institución, en este caso, el competencia sello 1 dice asociatividad y cooperativismo, donde los estudiantes, una vez que egresan, puedan reunirse, ¿cierto? Y formar mini pymes y formen cooperativas para poder desarrollar sus actividades empresariales o en este caso, productivas. Entonces, eso. Por otro lado, como tenemos muchas actividades que tienen que ver con el desarrollo de actividades de riesgo en algunos casos, como trabajar con electricidad, y en general en todos casos, la seguridad y la salud en el trabajo y el autocuidado también para nosotros son sellos. Y por último, la sostenibilidad, es decir, sostenerse en el tiempo y mantenerse sin que se acabe el recurso, sin perjudicar a la naturaleza, hace que nosotros luchemos por que nuestros estudiantes valoren eso. Entonces nos caracterizamos por eso. Y esas competencias tienen que estar en cada una de las actividades que nosotros hacemos. O sea, la seguridad permanentemente, absolutamente.
Yo sé que aquí hay profesores que trabajan con electricidad, pero aún así, pues, es lo que sea, cualquier especialidad podría ser peligrosa si no se toman las condiciones de seguridad correspondientes. Entonces, todas estas, las específicas, las genéricas y las sellos, están, ¿cierto? Deberían estar insertas en nuestro pensamiento y en los sellos, perdón, en las actividades que ustedes desarrollan con sus estudiantes. ¿Ya? Esas están arriba por sobre todo. Entonces los descriptores también tienen que de alguna manera ir ligados a esto. Y de hecho hay descriptores actitudinales que tienen que ver con esto, con el cuidado de la persona, de sí mismo. Entonces, al final de cuentas, volvemos a la competencia, que esto no es nuevo de ninguna forma, ¿cierto? El ser, el saber y el saber hacer están también ligados a esto. El saber hacer está asociado a las competencias específicas, el ser también a lo genérico, y el saber también a lo específico, y los sellos es cierto, esta identidad que nosotros buscamos en la institución. Por ejemplo, yo le agregaría un sello más a nuestra institución, que es estatal. No hay otra que sea igual a la nuestra. Todos los demás son con fines de lucro. Todos los centros de formación técnica que están con nosotros son con fines de lucro, independientes de que se ofrecen becas, si tienen la gratuidad para los estudiantes. Pero el fin es obviamente reeducación, pero con fines de lucro. Valga la redundancia. Bueno, y esta es la parte que yo en la mañana, no sé si no me entendieron porque después la pregunté, le dije que la estructura del descriptor, porque tenemos que entenderlo, no es que ustedes vayan a ser descriptores, pero tienen que saber por qué existe y para qué existe. Y un descriptor, el que sea, ustedes tienen cientos, algunos tienen más de un módulo y por lo tanto tienen muchos descriptores, y algunos módulos tienen cantidades exorbitantes de descriptores que hay que ir mejorando este aspecto, ir reduciendo, simplificando algunas cosas, pero tiene como característica un verbo en tercera persona del presente simple. Él o ella identifica en este caso. Él o ella jerarquiza. Él o ella valoriza. Entonces, así se presentan los descriptores. ¿Qué es lo identificado en este caso? Los estilos de aprendizaje. ¿Qué es lo jerarquizado? Los estilos de aprendizaje. ¿Qué es lo valorizado? El aprendizaje kinestésico. Ahora, ¿en qué condiciones se identifican los estilos de aprendizaje? Bueno, son los que están presentes en la educación formal, porque se aprende también informalmente también se aprende, pero esta es la condición en la educación formal. ¿Y cuál es la condición para jerarquizar los estilos de aprendizaje? ¿Cómo se jerarquiza? Bueno, en este caso el cómo sería según su efectividad en la retención. ¿Y cómo se valoriza el aprendizaje kinestésico? ¿De qué forma? ¿O para qué? Como el más efectivo y afín al modelo educativo CFT. Así deberían estar construidos todos los descriptores, aunque yo he visto algunos que deberían mejorarse. ¿Ya? Entonces, tenemos la estructura del descriptor. Si ustedes manejan esta información, si la entienden, cuando yo después evaluemos este descriptor relacionado con esto, deberían saberlo y preguntárselo. ¿Ya? Y una actividad que deberíamos hacer, y solamente señalando, elegir un descriptor, pero vamos a tener que elegir un descriptor y ver si ese descriptor cumple con algunas condiciones, o esta actividad cumple con algunas condiciones respecto del descriptor que vamos a evaluar. ¿Ya? Primero, si la actividad considera el tipo de acción que el verbo
de él o los descriptores señalan. O sea, si recién decía jerarquiza y yo en la prueba le digo nombre, no estoy haciendo una buena actividad. En la actividad se delimita claramente el inicio, desarrollo y cierre. Recuerda que cuando nosotros empezamos, yo siempre para algún aprendizaje, yo les preguntaba cuántos sabían. Y es muy importante esto de que ustedes establezcan al inicio cuáles son los aprendizajes previos que nuestros estudiantes siempre deben expresar. Porque a la medida que usted le da confianza y les dice, mire, si no está malo lo que dice usted, es correcto, todo lo que usted diga está bien, pero después uno de a poco va corrigiendo y va complementando y va abriendo el abanico, ¿cierto? Para que el estudiante de una cuenta que, sí, hay más que de lo que yo dije, y ahora sí que lo entiendo, porque ya estoy involucrado en el punto, pero ya el profesor ya me metió aquí dentro de esta situación. Y bueno, y lo del desarrollo y cierre también. Ahora, la actividad desafiante considera una mejoría en aprender del estudiante, porque yo no sé nada con hacer una actividad si los estudiantes ya saben hacer eso. ¿Para qué? Si ya lo saben hacer. Entonces tengo que ser desafiante. Y como alguien dijo por ahí, en una definición de aprendizaje, tiene que ser en función de un problema. Resolver problemas, esta es la tarea, porque cuando salimos al mundo del trabajo, cuando ellos salen, van a resolver problemas. Por lo tanto, lo que nosotros debemos enseñarles es justamente eso. Y por eso están los desafíos de integración curricular, porque tienen que resolver un tema que te presenta la sociedad y ahí aparecen un montón de proyectos, algunos aplicables, otros no tanto, pero bueno, la intención es la que vale. La actividad está agotada a los tiempos disponibles. Mira, y ahí yo me estoy acusando. Creo que me faltó un poquito de tiempo, ¿ya? Porque creo que no alcanzaría si yo les pido, ¿saben qué? Diseñenme esto y sí que lo voy a hacer de otra forma y les voy a pedir al final si podemos hacer algo de forma individual, ustedes me lo envían. La actividad propicia la interacción entre pares. Bueno, yo traté hoy día, pues, no sé si se reunieron ustedes entre pares, algunos, otros a lo mejor no pudo, pero yo sé que sí. Traté de que fuera así, ¿ya? Entonces, la que ustedes harían, ¿buscaría eso o no? Es que el profesor sabe que tiene que ser individual. ¿Y por qué? Porque así el estudiante yo le pregunto a él y él me responde y es individual. Bueno, pero podía ser de grupo, podía ser de dos, podía ser de manera que uno haga una parte, haga otra, y podían de esa manera avanzar también. Bueno, la idea es esa. La actividad es adecuada al nivel de progresión del estudiante, también es muy importante esto, porque a veces hay profesores que empiezan a enseñar y se van y enseñan, y el estudiante dice, esto es chino mandarín para mí, porque esto yo no lo entendí, me quedé atrás y no hay progresión porque se estancó, porque se cortó el hilo del aprendizaje, se quedó atrás. Entonces, también es importante esto y sin pecar tampoco de bajar la escala y de devolverse a enseñar la ciencia matemática, enseñar la suma y la resta cuando voy en la división. Es un ejemplo, pero es el punto. Y finalmente la actividad es factible con los recursos que se encuentran en CFT. A veces queremos hacer tantas cosas, pero no se dan las condiciones. Entonces también a veces debemos ser realistas y nuestras actividades, pues yo quiero hacer una salida de terreno y quiero ir al Santiago, a no sé qué parte, y la verdad es que a lo mejor es muy probable que les digan, no hay recursos. Entonces tenemos que ser realistas. A veces hay cosas que se pueden hacer y otras que no, y hay que saber pedir también. ¿Ya? Ese saber pedir implica que nosotros hagamos las cosas bien, que hagamos un proyecto, que digamos, que expliquemos cuáles son los beneficios y los costos para nuestros estudiantes y para el CFT. Así que así debería ser una actividad, considerando todos estos puntos, para que ustedes puedan trabajar. Y lo más importante, que cada descriptor, ¿cierto?, tenga la posibilidad de ser evaluado efectivamente desde el 75% hacia arriba. Y nos queda
el último de los criterios de evaluación, que era registrar en un consolidado el informe que se llama Informe Final de Evaluación del Módulo, que para algunos es conocido. Ahí yo lo voy a mostrar. Y para otros, ¿cierto? Está por conocer. Y aquí el descriptor 8, bueno, registrar valores porcentuales de logro de descriptores consolidados, informe final de evaluación del módulo. En la 9, interpreta información considerando las condiciones para la calificación de módulo. Fíjense bien en la estructura de los descriptores. Un verbo, interpreta. ¿Qué es lo que interpreta? Información. ¿Cómo? Considerando las condiciones para la calificación de módulo. Tiene una estructura común. El 10, transfiere. ¿Qué es lo transferido? Información. Información obtenida. ¿Dónde la transfiere? ¿Hacia dónde? Hacia un consolidado. Desde el consolidado hasta la plataforma más donde ponemos las notas, subimos las notas. ¿Ya? También debería ser, no lo vamos a hacer hoy día. Y finalmente, el descriptor 11 es que evalúa su trabajo de manera objetiva en la actividad programada. ¿Qué es lo que evalúo? Yo voy a hacer las siguientes actividades. Primero, vamos a registrar en un consolidado el resultado obtenido de la actividad. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nos vamos a evaluar nosotros, ustedes mismos. Se van a poner un porcentaje por descriptor. Cada descriptor que hemos visto acá, si lo han retenido o no lo han retenido, si lo lograron asimilar, le van a poner un porcentaje de logro. El docente identifica situación de logro y no logro de aprendizaje en el consolidado, lo identifica, puede decir, mire, de tantos estudiantes, esta cantidad logró y estos están pendientes. Eso también tenemos que manejarlo, por eso dije estos minutos para ver el consolidado. Y el docente transfiere información obtenida a la plataforma MAN, que es lo que decía el recién, que no lo íbamos a hacer todavía, y el docente autoevalúa su desempeño en el taller realizado, calificando porcentualmente el aprendizaje de cada uno de los 11 descriptores presentados. ¿Ya? ¿Cuántos resultados de aprendizaje tenemos en esta actividad? A ver si alguien los pille. ¿Cuántos resultados de aprendizaje tenemos en esta actividad? Muchos, pocos, nada. ¿Qué les pasó? ¿Se fueron? ¿Me dejaron solo? ¿Cuántos creen? Creo que era uno. ¿Ah? Creo que era uno. Uno. ¿Qué dijo? ¿Criterio? Y criterios eran ¿Pero tres. qué es lo que era? ¿Aprendizaje o...? Resultado de aprendizaje. Resultado era uno y criterio tres. Sí, y después tenemos 3, 4 y 4 descriptores por criterio. Lo vamos a ver ahora. En esta planilla, que yo sé que ustedes aquí la ven chiquitita, pero yo la voy ahora a proyectar en Excel, y obviamente aquí está más grande. Y nos vamos a dar cuenta que tenemos un resultado de aprendizaje, ¿cierto? Que dice, y ahí está, dice desarrollar competencia evaluativa en docentes de CFT en base al modelo de aprendizaje basado en competencia. Eso es lo que yo pretendí hasta aquí, que ustedes entendieran esto, que tengan algunas competencias para poder, los nuevos especialmente, y confirmar las de los que ya están trabajando con el modelo. Entonces, de evaluación hay uno, identificar formas de aprendizaje efectivo del estudiante. Hay otro, preparar material evaluativo, y hay otro que tiene que relación con el registro en el consolidado del informe, que es esto que está acá. Yo sé que hay varios que ya se peinan esto, pero yo les voy a pedir lo siguiente, para que lo hagamos. Yo les envié a cada uno de ustedes este archivo, ¿ya? Y se van a encontrar todos con este mismo tipo de documento, este mismo tipo de consolidado, cuando tengan sus unidades, y ahí van a aparecer todos los descriptores que tiene el módulo, no estos que están acá, en los que tiene el módulo, y todos los criterios y todos los resultados de aprendizaje van a ser más de uno, puede ser 3, 4, hay algunas que tienen 7, hay otros que tienen 2. Entonces, lo único que tienen que hacer en ese momento, cuando ustedes completen
cuando ustedes vayan a completar esto, es rellenar esto que está acá. Es el porcentaje de logro. Entonces, si yo digo, el descriptor 1 dice, identifica los estilos de aprendizaje presentes en la educación formal. Háganse la pregunta a ustedes, pues. En cuanto lo retuve de lo que explicamos aquí, de lo que conversamos, ¿cuánto se me quedó? Identificamos los estilos. ¿Cuáles eran los estilos? ¿Se acuerdan? Y si no se acuerdan, ¿lo logré o no lo logré? ¿Lo retuve o no lo retuve? No fui kinestésico. Eran 3. ¿Ya? Entonces ustedes ahí se ponen un porcentaje. Si lo lograron 50%, ponen 50. 50. Y fíjense cuando le hagan el enter, va a salir no logrado. ¿Por qué? Porque se logra con un 75% hacia arriba. Yo tengo un 75 o un 76, y me sale L automáticamente, porque esto no lo tengo que llenar yo. Llena solo. Está con una fórmula. Y está protegido más encima. Yo no puedo escribir sobre él. ¿Ya? Entonces le voy a pedir en esta línea, escriban su nombre, el de ustedes, en la primera fila, y completen los 11 descriptores. Los pueden ir leyendo de aquí, están arriba. Y por favor, después me lo envíen, ¿ya? Con su nombre acá, y me lo envíen su autoevaluación. Y se van a encontrar con alguna sorpresa, porque acá, para que se logre, tiene que estar el 100% de los descriptores esenciales sobre el 75%. Por ejemplo, este está 75, está logrado. Este también, este está sobre el 80%, este tiene el 100% logrado y este el 75%. Entonces, la fórmula dice que si están todos logrados los esenciales, los que están con ese stick amarillo, tienen 100% de logro, y ahí está señalado, el 100. Y además dice que del total de descriptores, un 75% debería estar aprobado. Y aquí están todos aprobados, así que veamos lo que pasa. Y ahí le va a una tabla, le va a decir cuál es el nivel, incluso una nota. Fíjense bien acá, en la tercera línea, la persona logró el 100% de todo, el 100% de los esenciales y los no esenciales, por lo tanto tiene logrado el resultado de aprendizaje, pero con un 75%, porque esos son los niveles alcanzados. Y el 75% es la nota mínima, que es 4. ¿Ya? Este es el promedio de todos estos de los 11 descriptores. Y con eso se llegó a 4. Así que le voy a pedir eso. ¿Podemos hacerlo ahora? Tienen su consolidado, y me lo envían al correo, para yo tener el registro de su autoevaluación. Por favor. ¿Alguna duda en esta parte? ¿No? Ya lo están haciendo, están calladitos trabajando. Sin duda. Eso, cuando están callados, porque se fueron o porque están trabajando. Me voy a quedar con esa segunda opción. Entonces, tenemos 20:49, 5 minutos, y de ahí cerramos con algunas preguntas. Vayan mirando los descriptores, para que los recuerden. Recuerden qué actividades se supone que hicimos para eso. Y si la actividad era crear una actividad, bueno, ahí yo les sugiero que se pongan el 100 nomás, si no la logramos hacer todavía por un tema de tiempo. Pero la idea es que sea un ejercicio. Y si después necesitamos hacer otro taller más específico, con un ejercicio práctico de una especialidad, por favor, invítenme, pidan a sus jefes de escuela,
que hagamos un taller de 4 o 5 personas. Yo estoy todo el día en Aristía disponible para ese tipo de cosas y lo podemos coordinar. Ese es mi trabajo, así que quiero apoyarlos en eso. ¿Alguien tiene algún resultado ya y se ha sorprendido de algún comentario respecto de lo que obtuvo? ¿O alguien no entiende cómo llenar la planilla? Solamente se llenan los porcentajes y ni siquiera pongan el signo porque ya está estructurado de esa forma, solamente la cifra. Disculpe, ¿de dónde sacó esta planilla? Yo soy nueva, no, ni siquiera he empezado a hacer clase, entonces totalmente nuevo para mí esto. ¿De dónde la completo? No se pudo entender lo que dijo, Sí, disculpe, tengo mala podría señal. repetirlo. Sí, es que soy Ahí le nueva y escucho, ahí le no he escucho bien. comenzado a hacer clases todavía y estoy un poco perdida en algunas cosas, entonces ¿de dónde saco esta planilla para llenarla? Ya, mire, le pido un favor, puede escribir en el chat y la leemos de ahí, ¿ya? Entonces Ya. para que podamos entender, porque todavía no le llega. Escríbela en el chat y yo lo... Laura, la enviaron al correo junto con con el ID de la reunión del taller. Gracias. Ya, eso sí, Gracias. esa es la pregunta. Ya. Ya, ¿hasta cuándo? No tengo problema si me la envían mañana. No hay problema porque yo tengo que después hacer un resultado general y no lo voy a hacer antes de mañana. Así que sí, lo pueden entregar después. Pero me interesa que, como nos quedan algunos minutos todavía, podamos tener una idea más clara de lo que ustedes hicieron, o sea, para que consulten de inmediato cualquier duda respecto de cómo se llena esto, al que no haya hecho nunca esto, porque ahí en la escuela de donde está mi administración, no me sé el nombre de la escuela, la escuela, ellos sí lo usaron, los profesores, pero no así en la escuela de acá de la calle Libertad, los profesores no lo usaron, entonces es bueno que se vayan interiorizando porque después lo van a tener que hacer de manera individual, no tiene ninguna dificultad, es muy amigable la planilla, solamente poner el nombre de los estudiantes y después completar esas cifras, ahí están, hay un montón de cifras, pero es porque es un ejercicio solamente. ¿Ya? Consulta Diga. los descriptores que tengan que ver con realizar, por ejemplo, una actividad, una evaluación final. Por ejemplo, el descriptor número 7 elabora un instrumento evaluativo para verificar aprendizaje. ¿Eso cómo lo completamos? No, póngale 100 para que tenga un registro nomás, pero en el fondo no lo pudimos evaluar. Entonces, eso es un tema, puede sucederles a ustedes en el proceso de enseñanza a los estudiantes que algún descriptor no lo alcancen a ver. Entonces, ahí donde tienen que coordinarse bien con los jefes de escuela para ver cómo hacemos para que ese descriptor o lo dejamos fuera o lo evaluamos positivamente. Ahí, en este caso, en el caso de ustedes, yo sé que ustedes podrían haberlo hecho muy bien y no estoy dudando de nada de eso. Por lo tanto, para mí, déjelo como 100, ¿ya? Porque lo entendieron la actividad, saben cómo debían hacerla, o tiene dudas usted, perdón. ¿Tiene dudas respecto de cómo se hace esa actividad evaluativa? ¿Necesita más apoyo? Sí, creo que sí, pero es que no entiendo en verdad es como hacer una especie de prueba o Sí, una evaluación. unas... ¿Vio la evaluación que hice mira, vaya a devolverme. Hay una evaluación acá. De esto.
Oh, se me perdió. Ahí está, acá. Con las preguntas. ¿Se acuerda que la vimos acá? Es un modelo que nosotros utilizamos para evaluar, ¿ya? La idea era que ustedes trabajaran así, ¿ya? Y elaborar una evaluación con resultado de aprendizaje, con descriptores asociados a preguntas, para que después, de acuerdo a la respuesta a las preguntas, usted pueda saber si el descriptor fue logrado o no logrado. Ese era, eso era lo que había que hacer, pero no lo alcanzamos a hacer. Pero sí me gustaría saber si usted entendió el concepto de lo que debería hacerse. Eso para mí es importante. Sí, sí, entendí el concepto. Otra consulta, ¿va a enviar ese material? Porque siento que en algún momento pasó así como rapidito por Sí. cosas de tiempo. Lo entiendo, súper entendible, pero ¿lo va a compartir? Sí. Sí, mañana les voy a enviar la presentación y les voy a enviar todos estos documentos que están ahí. O sea, este documento que no fue el único que no le envié, porque yo le envié el consolidado, le envié también las técnicas igual, pero este me faltó, ¿ya? Okay. Esto se lo voy a enviar mañana junto con lo otro. Se lo podía agregar ahí al chat, pero ¿sabe qué? Podía mañana no enviarle lo otro, entonces prefiero las dos cosas juntas. Ok, muchas gracias. Ya, Michelle. ¿Alguna otra duda, colegas? ¿Qué conclusiones sacamos? Porque también yo digo otra cosa. Ustedes pueden evaluar, podrían evaluar aquí abajito, donde se evaluaron ustedes la autoevaluación, también podrían evaluarme a mí y ver qué fue lo que quedó bien y lo que quedó mal, porque yo, por ejemplo, es una debilidad lo de la mañana, yo me voy a hacer una autocrítica, porque yo hice una exposición sobre los descriptores, la estructura y la verdad es que no quedó. Y de hecho, y recién también la pregunta fue, oigan, ¿y cuántos resultados de aprendizaje habían? Y costó también, entonces no fui claro. Entonces todas esas cosas a mí me sirven como docente, porque uno nunca deja de aprender y uno no puede aducir, ¿cierto? Que me las sé todas, que hay cosas que se pueden modificar y explicarlas de un principio y decirles, ¿saben qué? Hoy día vamos a hacer esto, vamos a tener tanto de criterio de evaluación, tanto, pero también tanto de descriptores. Y yo le hice una imagen ahí, pero no le puse los descriptores. Que era esto, justamente. Fijan, le puse la competencia del resultado de aprendizaje era 1, y después le puse los 3 criterios de evaluación, eran 3, pero después cada criterio de evaluación, pues no podía seguir llenando, tenía su descriptor y su actividad. ¿Se fijan? Entonces a lo mejor faltó por ahí. Pero necesito que ustedes puedan hacer eso. ¿Qué pueden decir de la actividad que hicieron hoy día? ¿Les sirve? ¿No les sirve? Sean sinceros nomás, si no necesito adulación. ¿Va en el camino de lo que ustedes esperaban o hay algo más que pudiese necesitar? ¿Qué me dicen? Hola. Hola. Sabe que me gustó harto la presentación y creo que igual es como bien más complementaria de lo que nos enseñaron antes. Yo llevo ya, este sería mi segundo año con ustedes, con el instituto, y claro, costó harto entender un poco la forma de trabajo, más para los que hemos trabajado en instituciones privadas. Entonces, está mucho más claro el sistema de trabajo ahora con esto. Me clarificó harto ahí, como dice Rodrigo, justo en el chat. A mí me clarificó harto, porque el año pasado evaluamos con todo este sistema, pero la planilla la llenamos de otra forma a como la llenamos ahora. Entonces fue como tragicómico, porque yo creo que era la única que mandaba mail, decía, ¿por qué me la devuelven si ya está escrita? Y me decían, Diana, es que está mal ella. Y decía, pero si así la hice el año pasado, no, es así. Entonces, más claro, la verdad, más claro. Claro, esto es asociado a la mejora continua.
miren, nosotros tenemos todavía muchas falencias, muchas. Y tenemos que ir mejorando, no porque lo hicimos mal el año pasado, este año lo estamos haciendo mal, el próximo lo vamos a seguir haciendo igual. No, hay que salir de la zona de confort. Si nadie nos dice nada, no importa, no. Aquí hay que ir avanzando. Y en el fondo, miren, yo siempre he pensado lo siguiente: nuestros estudiantes son personas de muy escasos recursos, privados de muchas cosas. Entonces, ¿cómo yo le voy a quitar con mi desempeño mal realizado porque no recibí información? No por responsabilidad personal, puede ser responsabilidad de todo. ¿Cómo yo le voy a quitar más encima calidad de educación, calidad de lo que tiene que aprender? ¿Cómo yo lo voy a dejar y cómo no voy a hacer una clase y no la voy a recuperar bien? Todo ese tipo de cosas son muy importantes que lo entendamos, porque ustedes son profesionales, muchos son de otras áreas, no son docentes. De hecho, en el CFT creo que somos dos, ustedes los que somos profesores de formación, los demás son ingenieros, son distintas profesiones. Y entonces cuando ustedes entran a esta profesión, tienen que entender de que lo que no se aprendió, lo que no se pudo enseñar, es muy difícil que se recupere. Por lo tanto, tenemos que asumir esa responsabilidad, y entonces el hecho de que ustedes estén acá y son las 21 horas, ¿cierto? Y estamos en un horario de descanso, en algunos casos trabajando, es pensando en esas personas y pensando que cada uno de nosotros puede ser mejor profesional en la medida que voy asumiendo responsablemente todos estos puntos. Esa es la idea. Hacia allá es lo que el CFT pretende, que nuestros profesores se interioricen y reciban en todo el respaldo. Porque que ustedes me digan el año pasado, a mí me da pena porque, bueno, yo el año pasado no estuve enfermo prácticamente todo el año y no pude aportar a lo mejor a entender punto por punto lo que se pretende. Así que la idea es esa. Pongamos el empeño, preguntemos, pregúntenme a mí, llámenme, no sé, yo me pongo a disposición de cada uno de ustedes para que vayan a mi oficina, y si no los puedo atender, los puedo atender en otro lado. Ahí nos sentamos a una mesa y rayamos una hoja y no sé, buscamos la mejor forma para que usted desarrolle su actividad de la mejor forma posible. Y siendo las 21:03, me pasé 3 minutos, disculpen. ¿Esto se le envía como respuesta al correo? Sí, al correo masivo le voy a enviar todo, ese correo que envié el otro día y algunos otros correos que envié después también, para que vayan con todo. Si hay alguien que no estaba en esa lista, por favor ahí le avisa al jefe, al jefe de carrera o al encargado, para que yo les entregue la información. ¿Ya? Bueno, siendo las 21:04, así que la vamos a terminar, y les agradezco un montón, ¿cierto?, su participación. Creo que las cosas mejoraron desde la mañana hasta hoy día, y espero que tengamos otra actividad y que podamos mejorar otro aspecto de las falencias que podamos tener todavía como institución. Que tengan buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.